Bueno, en primer lugar, gracias por venir. Y antes de hacer una exposición de lo que quiero decir y por lo que se ha convocado a los medios de comunicación, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos esos compañeros de Vox de la península, tanto de la península como de Ceuta, por llamarme, por trasladarme su apoyo y por estar en más o menos constante comunicación. En segundo lugar, decir que efectivamente en Vox hay personas con grandes principios, personas honestas, honradas y valientes, y siempre las va a haber. En tercer lugar, como sabéis, hubo una entrevista de Juan Sergio Redondo, mi presidente, el presidente de Vox Ceuta, portavoz de Vox Ceuta, el pasado martes en Radio Televisión Ceuta, diciendo que no se había enterado de mi baja de afiliación. Tengo que decir que, salvo que hayan cambiado mucho las cosas y no se haya comunicado a los diputados del grupo parlamentario, hay una responsable de afiliación llamada Romina Reyes que parece que no le ha comunicado mi baja de afiliación o que no está al día, ni siquiera está al día de las bajas de afiliación que se solicitan. También decir, ya que el señor Redondo dijo que no se había enterado de mi baja de afiliación hasta el mismo martes por la noche, habiéndose anunciado mi baja de afiliación ese martes por la mañana, ¿para qué tiene a una jefa de gabinete de prensa como Virginia Saura? Se anunció el lunes por la mañana y no se le comunica a Juan Sergio Redondo hasta el lunes por la noche. Son cuestiones para hacer autocrítica y cuestiones que quizás debería corregir el señor Redondo. Y ahora sí, dicho esto, que lo tenía que decir, comenzamos. Gracias por venir a todos. Hoy voy a leer bastante, y yo sé que yo no soy muy de leer, los que me conocen lo saben. Hoy pretendo aclarar todo, o buena parte de todo lo que se ha dicho durante la última semana y lo que se cuece durante los últimos meses. Aclararlo todo es literalmente imposible porque podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas. He leído y escuchado prácticamente de todo, que he dejado la política, que me he ido de la Asamblea, que me he ido de Vox, que me han echado de Vox y también he escuchado o he leído apuestas sobre si dejaría o no dejaría el acta. Voy a empezar por el final, por lo último que ha sucedido y que tiene a muchas personas actualmente confundidas. Efectivamente, he solicitado y se ha efectuado mi baja como afiliado de Vox. Esto lo hizo público Antonio Martín, de la cadena SER, la semana pasada, un martes por la mañana. Hace hoy justamente una semana. Posteriormente, durante la tarde y noche, se hicieron eco todos los medios de comunicación de la ciudad. Carlos Verdejo, o sea, yo, no he dicho nada públicamente hasta ahora, una semana después. Sí ha hablado públicamente de este asunto el señor Redondo, por el momento presidente y portavoz de Vox Ceuta. Por tanto, voy a comenzar a revelar varias cuestiones o a dar explicaciones, comenzando, como he dicho, por el final. Lo último ha sido la entrevista del señor Redondo el miércoles pasado, hace 6 días, a las 10 de la mañana. Un día después de que la prensa publicara mi solicitud y la ejecución de mi baja del partido. Y en esa entrevista el señor Redondo hizo pública información que yo entendía que estaba sujeta a confidencialidad. No obstante, le agradezco al señor Redondo que haya revelado algunas de estas cuestiones para permitirme a mí detallarlas y explicarlas mucho mejor. Dijo Redondo que hablar de cuestiones internas de Vox le parece una falta de respeto. Pero lo hizo. Lo hizo en concreto de mí
y por eso tengo que dar explicaciones. El señor Redondo hace 6 días dijo que se enteró, dijo literalmente: nosotros nos hemos enterado de la solicitud de baja de Carlos Verdejo por la prensa. Esta solicitud la registré a nuestro partido, no a ningún ente extranjero, ruso o chino, a nuestro partido. La registré a nuestro partido el viernes 8 de noviembre, recibiendo una primera respuesta el sábado 9 de noviembre. Al señor Redondo lo entrevistan el miércoles día 13, 5 días después. Insisto, entrevistan al señor Redondo 5 días después de que yo solicite mi baja como afiliado. Si el señor Redondo dice la verdad y no se entera de nada, está claro que falla algún proceso de comunicación dentro del partido. Porque si es el partido el que ejecuta mi baja y el que me llega a responder incluso un día después, el sábado día 9, 4 días antes de la entrevista del señor Redondo, el partido está informado. El partido informado está. Una vez el partido está informado de mi solicitud, se me confirma que además dirigentes nacionales tienen constancia de mi solicitud. Dirigentes nacionales que no son desconocidos para el señor Redondo. Y que no voy a decir sus nombres, de momento, por confidencialidad. Por lo tanto, cuando el señor Redondo dice: nos hemos enterado de la baja de Verdejo por la prensa, entiendo que no se refiere al partido, sino que se refiere a él mismo. A él mismo y a sus asesores personales. Entiendo que, pensando en que dice la verdad, que a lo que se refiere es que a él ninguna de esas personas que eran conocedoras de este proceso se lo han comunicado. Por mi parte, yo no se lo he comunicado al señor Redondo, porque la comunicación directa con Redondo es prácticamente inexistente desde hace muchos meses y absolutamente nula desde que el viernes 13 de septiembre, hace ya más de 2 meses, es el propio Redondo quien me ruega literalmente, en estos términos, que me abstenga de enviarle WhatsApps o llamadas telefónicas porque, literalmente, no obtendré respuestas a estas comunicaciones. Y si el señor Redondo me da su permiso, leo ese correo de forma íntegra y por completo. Siempre, por supuesto, con su permiso. Aunque podría leer muchos más para esclarecer cuestiones a las que él ha hecho referencia pública. Por lo tanto, es el mismo Redondo el que me dice que no vuelva a comunicar con él, que no me vuelva a comunicar con él, no habiendo dado en ningún momento un paso atrás desde ese día 13 de septiembre. ¿Conocían mi solicitud y mi baja en Vox? Pues claro, por supuesto que sí. ¿La conocían integrantes del grupo Vox Ceuta? Obviamente también. Porque Vox, afortunadamente, no es solo el señor Redondo. Vox Ceuta no es solo el señor Redondo. Si el señor Redondo y sus asesores personales se enteran por la prensa, desde luego ello debería hacer recapacitar sobre algunas cuestiones y generar algo de autocrítica. No obstante, un error lo comete cualquiera y con esto creo que aclaro lo necesario respecto al enfado mostrado públicamente por el señor Redondo por supuestamente enterarse por la prensa. Otra cosa que dijo Redondo es, efectivamente, que la noticia la dio la cadena SER a media mañana. Lo dijo el señor Redondo, no lo dije yo. Desde ese momento hasta que él dio su entrevista, tuvo 21 horas para ser informado por su jefa de prensa, Virginia Saura, o para llamarme si hubiera querido, porque yo todavía no tengo el poder de prohibir al señor Redondo que me llame a mí o que llame a cualquiera. Ese poder todavía no lo tengo. 21 horas. También dijo el señor Redondo que, literalmente, nosotros somos los principales sorprendidos y yo soy
el principal sorprendido. Tengo que decir que es fácil sorprenderse cuando se pierde el contacto con los diputados del grupo parlamentario. Y estaría bien saber a qué se refiere con nosotros, porque a nosotros no nos ha sorprendido este paso debido a la trayectoria del señor Redondo. A nosotros, señor Redondo, no nos ha sorprendido. Nosotros hemos tenido una relación preferente con Carlos Verdejo. Eso dijo el señor Redondo también. Bueno, decirle a todos ustedes que si me quieren dar una relación preferente idéntica a la del señor Redondo, no la quiero, en absoluto, no me interesa. También reveló el señor Redondo, y esto también entiendo que eran cosas confidenciales, pero que me alegra mucho que lo haya sacado. Dijo, literalmente, a Carlos Verdejo se le ofreció la portavocía adjunta y él la rechazó. Es verdad. Nos solicitó la baja como secretario provincial y se le intentó convencer porque no entendíamos los motivos. Efectivamente, la portavocía adjunta la rechazó. La rechazó por los motivos que él me da para hacer un cambio en la portavocía. Obviamente no compartía la legitimidad de esos motivos y hablaremos de ello más adelante. Efectivamente, también dimití como secretario del partido, a efectos prácticos el número 2 a nivel orgánico, en agosto de 2023. Esta dimisión la presenté, evidentemente, después de una secuencia de motivos, no por capricho. El hecho que terminó de precipitar mi decisión fue la abstención del grupo en un expediente presupuestario del señor Vivas en la Asamblea, tras haber votado en la legislatura anterior durante varios años seguidos continuamente en contra de ese tipo de expedientes, porque los expedientes presupuestarios los carga el diablo. Se coge dinero de una partida para meterlo en otra necesaria y, de paso, se utilizan dinero de otras partidas para meterlo en partidas de amiguetes o asociaciones afines. Siempre nos habíamos posicionado en contra de ese tipo de modificaciones presupuestarias hasta ese momento, cosa que precipita mi dimisión como secretario provincial del partido, justo a la finalización de ese pleno. Hablaremos también del resto de motivos más adelante. Otra realidad, nadie me intentó convencer de que no dimitiera, como dice el señor Redondo. De la secretaría, es cierto que de la portavocía se esmeró hasta demasiado, demasiado. Como dice el señor Redondo, de hecho, ninguno de los asesores personales del señor Redondo se pone en contacto conmigo por esta cuestión. Únicamente me dice el señor Redondo, y esto también, si me da permiso el señor Redondo, lo leo públicamente y literalmente, me dice el señor Redondo, cuando dimito de la Secretaría Provincial, que va a presentar una moción de confianza interna, que es una figura que se inventa él, y que pondría su cargo a disposición del Comité Ejecutivo Local, lo cual, o cambio de opinión como Pedro Sánchez, o era mentira. Insisto, si el señor Redondo me da permiso, hacemos públicos esos mensajes. Dice el señor Redondo sobre mi persona que se me ofreció la presidencia del grupo parlamentario. Según el señor Redondo, literalmente, que es una forma que tenemos internamente de organizarnos en el grupo parlamentario, y Verdejo también la rechazó. Efectivamente, también la rechazó. La presidencia del grupo parlamentario es a efectos políticos lo mismo que la nada. Es un cargo al 99% simbólico. De hecho, nuestro presidente, desde el inicio de la legislatura, presidente del grupo parlamentario, que no del partido, es el señor Pache Ruiz. A estas alturas, después de un año y medio de legislatura, desconozco una sola cosa que haya hecho el señor Pache Ruiz como presidente del grupo parlamentario. Igual ha hecho muchísimas, y las puede explicar el señor Redondo. Yo no conozco ninguna. Por lo tanto, es una prueba evidente de que es un nombramiento, pues, como quien le pone nombre a una silla. Dijo el señor Redondo que incluso Carlos Verdejo estaba sentado en los escaños de la primera fila y solicitó pasar atrás. Esto es la primera verdad rotunda
que escucho en esa rueda de prensa. Y efectivamente, lo solicito para no estar pegado a él. En cuanto a sus propuestas, dice el señor Redondo sobre mí, en cuanto a mis propuestas, ha presentado Carlos cuando ha querido las propuestas que ha estimado oportunas siempre que han cumplido con el cauce parlamentario. Esto está en la hemeroteca. Nosotros no estamos inventándonos nada. Esto tampoco es verdad. Desgrano un poco. En un pleno se me rechaza una propuesta. En otro pleno, al coordinador parlamentario y asesor personal de Redondo, David Romero, se le olvida presentar una propuesta mía. En otro pleno, el día que intento registrar mi propuesta, aparece, que la intento registrar siguiendo un protocolo y las fechas que se han repetido siempre, aparece misteriosamente de la nada y sorpresivamente un nuevo protocolo que ha adelantado las fechas de presentación de mi propuesta y estoy fuera de plazo. Eso se llama boicot. Recientemente, el pasado 5 de noviembre, este mismo mes, para el próximo pleno de la Asamblea, envié una propuesta a la asesora personal del señor Redondo, Romina Reyes, responsable de afiliación, siguiendo el nuevo protocolo, que se me informó el mes antes. El límite para registrar las propuestas en la ciudad acabó el viernes y a día de hoy, 18 de noviembre, la señora Reyes, el señor Redondo, el señor Romero, la señora Saura, ninguno de los asesores personales del señor Redondo, imagino que siguiendo a rajatabla las indicaciones del señor Redondo, como de costumbre, no me han comunicado si esa propuesta está o no está registrada. La hemeroteca, por lo tanto, a la que se refiere el señor Redondo, puede demostrar muchas cosas. Y hay detalles, como los que estoy mencionando, porque hay muchos más, que precisamente lo que demuestran es que las hemerotecas ocultan muchas cosas. Con respecto a las cuentas, y yo creo que este es uno de los puntos estrella. Bueno, dice el señor Redondo que con respecto a las cuentas también dice que le sorprende muchísimo porque la legislatura pasada Verdejo firmó cuentas y él era el portavoz. Buena parte de las cuentas están aquí, en esta carpeta. Si quiere el señor Redondo, que habla de transparencia y de fiscalización de cuentas, las hacemos públicas ya, esta misma mañana. Yo no tengo ningún problema. De hecho, es una cuestión que he repetido muchas veces en la Asamblea. Transparencia. Las cuentas de los partidos deberían ser públicas. Yo no tengo ningún inconveniente en que se vea lo que he firmado yo y lo que ha firmado el señor Redondo. Voy un poco más allá. La frase literal que ha dicho el señor Redondo es correcta. Yo he firmado cuentas. He firmado cuentas de un tramo exageradamente menor a los tramos que ha firmado el señor Redondo. Y yo, por supuesto, he cumplido con la ley. Pero vamos más allá. La totalidad o casi totalidad de las facturas no las he podido ver. Ojo, hablamos de las cuentas de la legislatura anterior, que son a las que inicialmente hace mención el señor Redondo. Para ver las cuentas de este año, del vigente 2024, intuyo que me quieren hacer esperar a abril de 2025, que es cuando obligatoriamente se justifican ante la Consejería de Hacienda. Cosa que desde luego no es normal, teniendo en cuenta que los poseedores, teóricamente, de la cuenta del grupo parlamentario y de esa asignación presupuestaria son los miembros del grupo parlamentario. ¿Qué quiere decir esto? Que si ayer, o el mes pasado, o este verano, el señor Redondo o alguien del partido hubiese usado la cuenta del grupo parlamentario para pagar 2.000 euros por un servicio, yo no lo puedo saber. Pero ni yo, y entiendo que ningún diputado del grupo parlamentario, salvo quien haga estos pagos, que tampoco sé quién es, intuyo que el señor Redondo. No sé si el señor Romero, pero son cuestiones que podrían aclarar ellos. Y los gastos que conozco de esta legislatura
no son precisamente porque el señor Redondo me los haya enseñado o algunos de sus asesores personales, a pesar de mis reiteradas peticiones. Que si quiere, señor Redondo, también leemos los comunicados, las solicitudes que he hecho para ver las cuentas. Luego tengo que decir una cosa respecto a las bases actuales que otorgan esa asignación presupuestaria para todos los grupos políticos. Y el truco de los 2.500 euros. Por debajo de 2.500 euros no se tienen que presentar directamente la factura. Es como si casi no se tienen que justificar esos gastos, a menos que lo requieran desde la consejería y desde intervención. Ojo con este dato. Imagínense la de gastos que no tienen por qué justificarse, por debajo de 2.500 euros. Y evidentemente, comprobando los documentos que yo he firmado y que he registrado a través de la sede electrónica de la ciudad, enviándose a intervención, se omiten detalles muy importantes. Se omiten detalles que para mí habría sido muy importantes conocer. Yo puedo firmar por lo que veo, pero no por lo que no veo. ¿Y por qué digo esto? Porque jamás he firmado la ejecución de ningún pago. Jamás he accedido a la cuenta bancaria del partido. Jamás se me han comunicado claves digitales para operar con la cuenta del partido. Y entiendo, igual me equivoco, que todo esto lo ha debido hacer el señor Redondo. Desde el año, intuyo que 2019. Y en esta legislatura, seguimos con lo que dice el señor Redondo, dice, y en esta legislatura Verdejo solicita las cuentas anteriores, de la legislatura anterior. Esto es mentira. Y tenemos las pruebas, señor Redondo. Así que, sinceramente, lo que creo es que cuando o hay trastornos de olvido, trastornos de memoria, que también son normales, que a mí también me pasa algunas veces, pero cuando acumulamos una serie de mentiras tan grande, se nos olvidan las mismas mentiras que hemos dicho. Y es que de muchas quedan constancia. Yo no solicito las cuentas de la legislatura anterior, yo las solicito todas. Solicito las de la legislatura pasada y las de la presente. Y además, inicialmente, no solicito solo conocer las cuentas del grupo parlamentario. Solicito la cuenta del grupo parlamentario, información sobre la cuenta del grupo parlamentario e información sobre la cuenta del partido. Porque hasta donde yo tengo entendido, hay dos cuentas. Hasta donde yo tengo entendido. Y yo pido todo. Insiste el señor Redondo diciendo que le sorprende porque Carlos Verdejo ha sido apoderado de las cuentas y del grupo ha sido el portavoz. Sí, esto es verdad, he sido apoderado de las cuentas. Yo no he ejecutado pagos, como he dicho, no he accedido a las cuentas. La gestión económica no ha corrido a mi cargo. No me creo, sinceramente, que le sorprenda al señor Redondo todo esto que dice. Él sabe perfectamente que jamás he accedido a la cuenta del grupo parlamentario, jamás he gestionado pagos, no he accedido a banca digital, las operaciones bancarias no las hacía yo y es fácilmente comprobable, fácilmente probable además. Y es que ni siquiera se me ha comunicado, insisto, cosas tan simples como el acceso a una banca digital. Hasta hace no demasiado ni siquiera sabía el número de cuenta. Él esto lo debe saber perfectamente, o su asesor David Romero y coordinador parlamentario. No estaría de más que el señor Redondo nos aclare todo esto a todos los integrantes de Vox Ceuta. Dice el señor Redondo, el señor Verdejo ha firmado las propias cuentas porque él era el portavoz. He sido firmante de la justificación del mes de diciembre de 2022. Fíjense cuándo empieza la legislatura. Junio de 2019. Desde junio de 2019 hasta noviembre de 2022 llueve, ¿eh? Esas cuentas no las firmo yo. Y
por supuesto, hasta hace bien poco no había visto absolutamente nada. Por eso alucino, hablando en plata, con las cosas que encuentro. Por otro lado, las bases por las que se tienen que justificar este dinero, ya lo digo, son una vergüenza, porque permiten con facilidad ocultar pagos y realidades por debajo de los 2.500 euros a todos los grupos. Asumo, sinceramente, mi error de no haberme percatado de ello antes, pero nunca es tarde, como acostumbro, para pedir papeles, como he hecho con infinidad de chiringuitos. Dice el señor Redondo que lo que se me ha dicho en todo momento, palabras literales del señor Redondo, es que las cuentas del grupo parlamentario tienen dos cauces. Uno, el de la intervención de la ciudad, porque son cuentas que están permanentemente fiscalizadas y que a la que cualquier diputado puede acceder. Sigue el señor Redondo diciendo, nos consta que él ha hecho esa solicitud y que ha tenido acceso a las cuentas del grupo porque nos lo comunica Intervención. Intervención me da las cuentas hasta del periodo entre 2019, noviembre de 2023, y la justificación del periodo entre el mes de junio y diciembre de 2023, firmado por el señor Redondo. Yo no tengo acceso a lo que el señor Redondo, o el grupo, o sus asesores han ejecutado pagar este verano 2024, por ejemplo. Aunque es más importante lo que sé que lo que no sé. Pero es que, insiste el señor Redondo, dice, además, cuando la ha solicitado por escrito a nuestro correo electrónico, se le ha indicado el cauce, otro cauce más, estamos llenos de ríos, que a nivel de partido, oficina técnica y de contabilidad de nuestro partido, que es la que al final revisa nuestro procedimiento contable, para que la solicitara directamente y esa no nos consta que la haya formulado. Esto se llama pantomima. Se boicotea mi acceso a las cuentas nuevamente, con estas afirmaciones que hace el señor Redondo. Efectivamente, se me remite a la oficina técnica, se me remite a Nacional, yo pido el contacto de la oficina técnica y de los contactos de Madrid que me tienen que enseñar esas cuentas y no se me da ninguno. Se me dice además que ya los tengo. Y como ustedes entenderán, cuando yo pregunto algo es porque necesito la información. Posteriormente se me mandan correos que dicen que las cuestiones a las que yo hago mención están zanjadas. Y si me lo permite el señor Redondo, también enseñamos esos correos. Y si me da, y si me da permiso, leemos todos los correos referentes a este tema. Insiste el señor Redondo en que dice literalmente, supongo que con ironía, con sarcasmo, que más transparencia en unas cuentas que están totalmente intervenidas, casi que no puede haber. Pues vamos a hacerlas públicas. Si no puede haber más transparencia, vamos a publicar los extractos bancarios. Y aquí están los que he firmado yo y los que ha firmado el señor Redondo. Dice el señor Redondo, literal también, que a menos que yo solicite marcharme del grupo parlamentario, seguiré formando parte del grupo parlamentario. Esto, a día de hoy, es verdad. A día de hoy, soy diputado del grupo parlamentario. Aún tengo mi condición. En este instante. Dice el señor Redondo, mientras se ajuste a la disciplina de grupo en las votaciones y en el comportamiento debido en el grupo parlamentario, seguirá siendo miembro del grupo. Bueno, señor Redondo, a la única disciplina que me ajusto es a la de mis principios. Esto quiero que quede muy claro, clarísimo. Yo necesito dormir bien por las noches. Y el comportamiento
del grupo en general, merece una autocrítica severa. Respecto a su justificación para cambiar de asiento a Teresa López, es el propio Pachi Ruiz quien ocupa el asiento de López al lado de Redondo, quien me dice personalmente que es por una cuestión de pérdida de confianza. Podrá decir el señor Ruiz que es mentira. Me lo dijo en un inciso plenario. Una pérdida de confianza del señor Redondo a la señora López. Nada que ver con la historia que ha contado el señor Redondo sobre este motivo, sobre el cambio de asiento de Teresa, tan surrealista que hasta me da pereza realmente contarla. Cambio de asientos, que el señor Redondo, que tanto se queja de que se entera por la prensa de las cosas, yo me entero del cambio de asiento de la señora López por la prensa. Pero es que, también lo voy a decir, y no quiero hablar por boca de otros compañeros, de otros muy buenos compañeros, la señora López se entera del cambio de asiento por la prensa. No se le comunica. ¿Y eso está bien? ¿Eso no molesta? Y es al día siguiente, cuando me dice, al día siguiente o a los 2 días, en plena sesión plenaria, cuando en un inciso, el señor Pachi Ruiz me invita a salir del salón plenario y me dice que es por pérdida de confianza. No me aclaro del todo el porqué de esa pérdida de confianza y estaría bien saberlo. Estaría bien que se dijese. Dice Redondo que el cambio de asiento de Teresa López es, literalmente, palabras del señor Redondo, por colocar al presidente del grupo, Pachi, flanqueado por los 2 portavoces a cada lado. Que es una decisión simplemente de reorganización del grupo. Y mi pregunta es, ¿por qué ahora, si Pachi es presidente del grupo, desde el inicio de la legislatura, desde prácticamente hace año y medio? ¿Por qué espera a octubre de 2024 para hacer ese cambio? Desde luego no hay ningún protocolo ni ningún documento que diga que el presidente en los grupos parlamentarios tenga que estar flanqueado por los 2 portavoces. Dice Redondo que además este cambio entre la señora López, literalmente que aparta a la señora López y coloca en esa silla al señor Ruiz, dice Redondo que es literalmente, palabras del señor Redondo, yo aquí no me invento absolutamente nada, sobre todo teniendo en cuenta las ausencias justificadas que sabíamos que iba a tener la señora López. Y mi pregunta es, ¿cómo sabía el señor Redondo que iba a faltar la señora López? ¿La ha llamado en estos últimos 2 meses para enterarse de si la señora López iba a faltar? Yo mismo he venido a esta asamblea en silla de ruedas. He venido a varios plenos de esta asamblea por lesiones con muletas. Cojo. ¿Cómo sabía el señor Redondo que la señora López no iba a venir? Esto es mentira. Otra más. ¿Y acaso sabe el señor Redondo hasta cuándo no vendrá? Insisto, no ha habido ninguna reorganización del grupo. Es falso. Pachi es presidente desde el principio de la legislatura, cuando se conjuga el grupo parlamentario, y esto es una burda mentira. Seguimos. Dice el señor Redondo que tenemos un equipo parlamentario que funciona perfectamente y que hace un trabajo excepcional. Claro, un trabajo excepcional para él. Que tiene a los asesores exclusivamente para él. Como ejemplo reciente, ni se me ha permitido que un asesor jurídico me redacte un borrador de propuesta asamblearia de contenido puramente jurídico. Por lo tanto, los asesores
más que de Vox, son oficiosamente asesores personales del señor Redondo. Le dijo Susana Hevia de Radio Televisión Ceuta en esa entrevista del pasado miércoles, le dijo al señor Redondo: está claro que mucha comunicación no hay. Dijo el señor Redondo: no hay comunicación porque esto no nos lo ha comunicado Carlos Verdejo. Carlos Verdejo podía habernos mandado un correo electrónico. La comunicación es tan fácil como que uno de los interlocutores lo comunique. Él tendrá sus motivos. Yo ahí no voy a entrar. Palabras del señor Redondo. Pero señor Redondo, pero si usted me dijo que no le escribiera nada, que no me comunicara con usted. Insisto, viernes 13 de septiembre. Hace ya 2 meses. Y cuando quiera sacamos los correos electrónicos. Y si quiere también sacamos los correos electrónicos, que usted dice que el canal de comunicación oficial es precisamente el correo electrónico. Y sacamos pruebas de lo que ocurre cada vez que se llama a la oficina del grupo parlamentario, que todo el mundo o no está o está ocupado. Continúa preguntando Susana Hevia en esa entrevista si se ha puesto en contacto con el señor Verdejo después de leer esa noticia en la prensa. El señor Redondo dice: es que yo tengo constancia de la noticia a las 10:30 de la noche. Como usted comprenderá, la gente tiene vida, duerme, descansa y, hombre, yo no voy a contactar con nadie. A lo largo del día veremos cómo se desarrolla esta cuestión. Bueno, lo primero es decir que Redondo es una persona que acostumbra a mandar mensajes a horas muy tardías. Y si es mentira, que lo diga. Acostumbra a mandar mensajes a horas muy tardías. No obstante, tuvo 21 horas para llamarme desde que esto lo anuncia la cadena SER. 5 días para llamarme desde que el partido tiene conocimiento. Y evidentemente, más de 24 horas desde que el partido ejecuta la baja. No obstante, si dice la verdad y no se enteró, en todo caso, él tenía entrevista a las 10 de la mañana. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Y además él sabe perfectamente que yo entro bien temprano a trabajar, no aquí en el ayuntamiento. Podía haber llamado. Yo no tengo los poderes para que él no me llame. Yo no le puedo prohibir a nadie que no me llame. A las 10 él estaba dando la entrevista y desde las 8 yo ya estaba en mi centro de trabajo. Por lo tanto, bueno, insiste, es que ya vamos a acabar con la entrevista. Continúa diciendo el señor Redondo: me resulta poco comprensible cómo ha discurrido este año con el diputado Carlos Verdejo. Carlos Verdejo ha intervenido en entrevistas en medios de comunicación de radio y de prensa escrita, y él ha sido libre para mantener sus opiniones. Bueno, pues desde el gabinete del señor Redondo, imagino que desde ese gabinete, que es de prensa, dirigido por Virginia Saura, imagino que a indicación del señor Redondo se me han ocultado peticiones de entrevistas. Y esto no lo sé porque me lo ha dicho alguien del partido, lo sé porque me lo han dicho personas trabajadoras de medios de comunicación. Por lo tanto, esto de que el señor Redondo puede hablar y ha podido hablar cuando ha querido, cuando ha deseado en los medios de comunicación, bueno, a partir de cierto momento. Básicamente, desde que descubro que se boicotea mi presencia en los medios de comunicación. Porque directamente se ocultan peticiones que se me hacen, que se le hacen al partido para entrevistarme o para que yo intervenga en un medio de comunicación. También dice el señor Redondo que la comunicación con Ruiz y Cifuentes es constante. Pues normal. Constante, la comunicación con una cuñada cercana es lo normal. Y con el señor Ruiz, con la situación interna excepcional del señor Ruiz, pues también es normal que éste atienda constantemente al señor Redondo. Respecto al señalamiento directo a una funcionaria que ocurrió el fin de semana, me hubiera gustado que se señalase al señor Gaitán por la cuestión de los menores, que es el responsable político. Y en todo caso, por supuesto, que esto sí se hizo al señor Vivas. Si el camino elegido a partir de ahora es señalar a los funcionarios, vamos
mal, voten a un partido o a otro. Decía el señor Redondo, Carlos Verdejo señalaba las responsabilidades de esta funcionaria cuando era portavoz en diferentes propuestas e interpelaciones. Yo, sinceramente, solo recuerdo una vez que lo hice. Me puede fallar la memoria, podrían haber sido más. Yo solo recuerdo una, que me diga él cuál es más. Y además me equivoqué. Me equivoqué porque pensaba que esta persona era un cargo político y lo que hice en cuanto pude fue pedir disculpas a esta funcionaria, aprender de mi error y no insistir más. Por lo tanto, esto también es falso. También dice el señor Redondo que cualquier diputado de la Asamblea, por sede electrónica, puede pedir las cuentas de cualquier grupo parlamentario. Decía que él mismo podía hacer una solicitud por escrito para ver las cuentas del PSOE. Sinceramente, a mí no me han dado esa información desde la consejería, los técnicos de la consejería. Son los técnicos a los que yo consulto si esto es verdad, porque a mí previamente se me da otra información, diferente, que contradice esta. Pero si él está tan seguro de esto que dice, ya está tardando como portavoz en pedir y ver las cuentas del PSOE. Ya está tardando. Hoy ya es tarde. Finalizada la entrevista, que ha cosechado un buen rato, desde luego para mí más interesante que todas las mentiras que se digan ahí arriba, en el salón de la Asamblea. Vaya lío, ¿no? ¿Y ahora qué, Verdejo? Como me dice mucha gente. Evidentemente, a este punto se llega con una trayectoria llena de contenido durante 1 año y medio. Podría explicar muchísimas cosas más, realmente demasiadas, para que se entienda esta baja de afilación y el cómo se llega al punto de las cuestiones que Redondo ha hecho públicas en una entrevista. Cuestiones que no son más que la punta del iceberg y que han sido desmenuzadas en esta rueda de prensa. Explicarlo todo para conocimiento de los votantes de Vox significará que violo destacadamente la confidencialidad del grupo parlamentario, algo que lógicamente conlleva expulsión de cualquier grupo parlamentario. Voy a explicar, pues, cuál va a ser y es mi situación. Mi baja como afiliado de Vox la solicito porque se dan prácticas en Vox Ceuta con las que eufemísticamente no estoy de acuerdo. Estas prácticas no han cesado pese a que se ha intentado y, de acuerdo a mis principios, no puedo pertenecer como afiliado a una organización que legitima estas prácticas con miembros de la misma organización. Ojo, mis ideas son las de siempre. A modo de broma, Vox se queda a la izquierda de Carlos Verdejo. Que nadie se piense que me voy a vender a los partidos criminales de nuestra política. Estoy especialmente orgulloso de mi trabajo como portavoz la legislatura pasada y de las pocas intervenciones que he podido exponer en la legislatura presente. Por supuesto, siempre cometiendo errores y aprendiendo de ellos, corrigiendo. Todo ello de acuerdo con mis principios y orgulloso de mi trabajo. Pusimos en jaque a un PP al que le da igual la corrupción. Revelamos la naturaleza criminal del Partido Socialista. Mostramos cómo la política de Caballas y MDC especialmente sirven a intereses marroquíes. Sacamos corrupción. Sacamos facturas, que por cierto tengo más facilidad para ver las ajenas que las propias. Sacamos chiringuitos mes a mes. Mostramos el macrochiringuito que supone los MENA para Juan Vivas.
destapamos las vergüenzas locales de la inmigración ilegal, que es un negocio inhumano. Y personalmente, con lo que más me quedo es con haber deslegitimado ese teatro infame de la mentira llamado Asamblea de Ceuta. Un circo que ilegítimamente dice representar a los ceutíes, únicamente para saquear los bolsillos de todos y repartirlos a su antojo. En definitiva, mi baja se debe a que no puedo aceptar una serie de prácticas internas instauradas y organizadas. Otra cosa diferente son las ideas. Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Yo estoy de acuerdo con la gran mayoría de cuestiones que defiende Vox. No digo el 100% porque obviamente no soy ningún hooligan. Mis ideas son solo mías, no necesito a nadie que llene mi cerebro con las suyas. Obviamente coinciden en un muy alto grado con Vox y por eso orgullosamente he pasado tantos años en Vox. Y repito como he dicho al principio, ojo, hay gente maravillosa en Vox con la que me siento plenamente identificado. Gente honrada y gente honesta que ha estado y que está en el partido. Tengo muy buenos compañeros, muy buenos, tanto en Ceuta como en la península. Grandes personas que se la jugarán lo que haga falta para, de acuerdo a sus principios, defender los intereses de la gente buena. Repito, fuera y en Ceuta, no me quiero dejar a nadie, hay grandes personas de principios en Vox. Y como mis ideas son las mismas de siempre, con los cambios normales de una persona que está en evolución y aprendizaje constante, y aquí viene lo más interesante, voy a seguir dentro del grupo parlamentario Vox, Ceuta. Sigo el precedente de mi compañero en el Congreso, Pedro Fernández, así como otros compañeros del partido. Voy a cumplir con las ideas por las que he repetido como diputado en esta Asamblea. Porque yo no he cambiado, yo no reniego del trabajazo de estos años atrás, yo no he cambiado mi línea política en busca de comodidad. Y solo yo tengo la seguridad de que alguien puede hacer el trabajo que yo sé hacer. Hay quien ha dicho que tome otros caminos y siga dando caña. A quienes me dicen eso, que no han sido pocos, les digo cariñosamente que a día de hoy no hay otros caminos, no los hay. Que la fracturación no se puede permitir y que haré interna y externamente todo lo que considere que será beneficioso para la población de Ceuta. Cumpliré con mi compromiso con los votantes de Vox, con los que me siento plena y absolutamente identificados. Con esa buena gente harta de inseguridad, harta de la marroquinización, del desempleo mientras los chiringuitos se forran, harta de los medios de comunicación comprados y manipuladores, de la falsa justicia, de esta casta de vividores que debate ahora mismo en ese circo llamado Asamblea de Ceuta. Cumpliré con esa gente que quiere prosperar en la vida estudiando, esforzándose y haciendo algo de provecho por la sociedad. Pelearé por la justicia, por esas personas dependientes que no tienen atención. Porque Ceuta conserve y recupere su identidad hispana. Por esa sanidad con listas de espera de meses y meses, mientras se subvencionan ONGs que atienden a los extranjeros. Y, en definitiva, defender a las familias honradas y a los trabajadores de nuestra ciudad. En conclusión, no les puedo decir más. Todo esto lo he expuesto por las informaciones que el señor Redondo desveló en una entrevista con Susana Hevia el pasado miércoles en Radio Televisión Ceuta, para el programa Conectados.
Carlos Verdejo no se va y seguirá peleando como diputado de Vox en la Asamblea de Ceuta, haciendo lo que deba hacer tanto de forma interna como externa. Todo esto, además, con más fuerza que nunca. Muchas gracias a todos. Seguimos en la lucha y podéis hacer las preguntas, si queréis hacer alguna, a partir de ahora. Pues lo sabremos cuando acabe la legislatura. Quedan más de 2 años para que acabe la legislatura. Yo no sé si el sol va a salir mañana. Dentro de 2 años, cuando acabe la legislatura, lo sabremos. Su decisión de darse de baja es irreversible, que si se cambian las condiciones y los líderes de Vox, pues... Como digo, yo no sé si el sol va a salir mañana. A día de hoy, las cosas son como son y puedo responder con la realidad que es a día de hoy. Es buena pregunta. Mire, Vox no es un chiringuito. Que haya personas que instauren prácticas de chiringuitos es un problema que no solo tienen los partidos políticos, sino que tiene cualquier ente que recibe dinero público. Obviamente yo he descrito aquí comportamientos organizados e instaurados que no me gustan. Unos lo llamarán como usted comportamientos de chiringuito, otros le darán otro nombre. Yo lo que le puedo decir es que estoy en total desacuerdo con esos comportamientos de las cuentas. Entonces, ¿sí o no? Como le he dicho, sí o no, que le llame chiringuito. No, chiringuito no. Simplemente yo no voy a llamar chiringuito al grupo parlamentario. Lo que voy a decir es lo que he dicho. Hay comportamientos inadecuados. No lo voy a llamar chiringuito porque hay gente maravillosa y excepcional, muy trabajadora, muy honrada y con muchos principios. ¿Que hay cosas que se pueden asemejar a un chiringuito? Totalmente. Eso no lo convierte en chiringuito. Buenos días. Cuando usted hace referencia a que va a, digamos de alguna manera, a mostrar su visión en los diferentes plenos, ¿significa que no siempre va a cumplir con la disciplina de voto? Yo voy a cumplir con la disciplina que honre mis principios. Mire, en una entrevista hace muchos años, y yo llevo en Vox muchos años, de hecho he estado en Vox más años que el señor Redondo, dijo el señor Abascal, lo recuerdo perfectamente, que si cambiábamos y que si nuestros principios cambiaban, literalmente que nos echasen a la hoguera. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Si nuestros principios cambian, que nos echen a la hoguera. Y a las personas que cambian sus principios, que las echen a la hoguera. Yo no he cambiado ni voy a cambiar mis principios. Me repito, si Vox vota, como ha ocurrido, en abstención una moción presupuestaria y usted no está de acuerdo, usted no votará lo mismo. Entiendo que Vox no querrá un espectáculo y no votará contra sus principios, por lo que no me imagino esa posibilidad que usted contempla. Pero a tenor de lo que ha contado en la rueda de prensa, evidentemente su posición no es la misma que la del señor Redondo, que es el que está marcando supuestamente el voto de Vox. Correcto, pero yo no he hablado del voto en la Asamblea. Corríjame si me equivoco. Se trata de unas diferencias de comportamientos, de cuentas, de comunicación, de transparencia. Usted ha mencionado cosas muy graves, cosas que realmente hacen pensar que usted no está en la línea, evidentemente, de lo que está marcando. No, claro que no estoy. Miguel, evidentemente no estoy en la línea, claro que sí. ¿Hablamos de la línea o del voto en concreto?
Si hablamos del voto, yo te respondo del voto. Si hablamos de la línea, por supuesto, yo no estoy en la línea. Pero la línea es muy grande, abarca muchas cosas. De momento el voto no se ha quebrado. Yo no he criticado el voto de Vox en la Asamblea de Ceuta en ningún caso. Bueno, salvo el de ese día, el de la modificación presupuestaria, del presupuesto. Y si puedes revisar ese día, yo no voté. Pero si se diera esa circunstancia, si se diera esa circunstancia y usted se Y si mañana hubieran dragones en Ceuta, Miguel, tomaríamos medidas, pero creo que no va a pasar. Entonces, el día que llegue eso, tomaremos medidas. Pero entiendo que no va a pasar. Básicamente porque no puede. Eso ya sería público. Si ocurre eso, sería público. Todo lo que yo he contado aquí no es público, está en privado. Sí, disculpe, usted está contando eso, pero tampoco pensaba que las circunstancias fueran a llegar hasta este extremo en la legislatura anterior. Pues sí, es cierto. Y sin embargo, pues se han dado las circunstancias que se hayan dado. Correcto. Y ahora, pues esa unión que tenía usted con el señor Redondo en los plenos no se produce. O sea que no es algo descabellado, ni muchísimo menos. Bueno, eso pues lo entenderá usted así. Yo no le digo ni que sí, son consideraciones personales suyas. Es que yo no puedo jugar a adivinar el futuro, Miguel. No puedo. ¿Mañana saldrá el sol? Pues supongo que sí. ¿Usted se ha planteado en algún momento pasarse a ser diputado no adscrito? Sí. De hecho, lo que hubiera sido, lo que me he planteado es pasarme no adscrito si estas cosas hubieran llegado a unos extremos realmente locos, porque hacer eso para mí es una locura. Pero si llega ese día de que yo deje el grupo y me vaya a no adscrito, bueno, como no va a llegar, no voy a decir lo que ocurrirá. Pero sí, claro que me lo he planteado. Ahí tienes un sí. Sí, en relación a las cuentas de la factura que habla de que no se justifica por menos de 2.500 euros, ¿tiene usted sospecha de que ese dinero se haya podido emplear en algunos fines ajenos a la política o éticos, para fines no poco éticos para un partido político? La ética es un concepto muy personal. Evidentemente, yo creo que esas cuentas no son éticas. Mi concepto de ética personal. Yo, sinceramente, no creo que se hayan hecho ilegalidades con esas cuentas. No creo que haya nada ilegal, no creo que haya corrupción ni absolutamente nada de eso. Eso es un tema... De hecho, si tuviera algún indicio de que eso ocurre así, no vengo aquí, voy al juzgado. Eso es que lo tengan claro. Si yo veo alguna vez cualquier indicio de corrupción en mi ámbito político o laboral, no voy a dar una rueda de prensa. Como tú bien has dicho, hay una ética, cada uno tiene su ética personal, y mi ética y mi moral de cómo se debe hacer la gestión de las cuentas del grupo parlamentario entre el señor Redondo y yo, hay un abismo. Al comienzo de la rueda de prensa ha comentado usted que de momento Juan Sergio Redondo es el presidente de la República. ¿Cree usted que esto puede cambiar en los próximos meses o antes de que acabe la legislatura? Volvemos a jugar a adivinar el futuro. Yo a día de hoy soy diputado de Vox. A día de hoy Juan Sergio Redondo es el portavoz y el presidente. Pues sí, podría cambiar, claro que sí. Todo cambia en la vida. Pero usted no estaría planteando esa opción de liderar ese cambio porque no estaría ya dentro de Vox. Bueno, yo no tengo que tomar ninguna decisión ahora mismo respecto a ese tema. Ahora mismo Juan Sergio es el presidente y lo que le toca es, a día de hoy, ser presidente. Es lo que te puedo decir. ¿Listo? Muchas gracias por venir.